Sabana Grande, municipio popularmente conocido por la venta de rosquillas y tostacas, es la nueva misión del padre Gustavo González, un sacerdote cercano a la población y misericordioso especialmente con los más necesitados. Soy Eddie Romero en otra edición más del programa En Sus Palabras. Estamos ya en el interior de la casa cural de la parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario con el padre Gustavo González, en esta cuna de Monseñor Evelio Domínguez, obispo auxiliar de Tegucigalpa y párroco de Sabana Grande durante mucho tiempo. Padre, gracias por atendernos. Vamos a comenzar a conocerle, padre, y queremos preguntarle quién es el padre Gustavo González. Bien, el padre Gustavo pues es originario de la aldea de Támara, al kilómetro 24 de la carretera al norte del Valle de Marateca, específicamente del barrio San Antonio, ¿verdad? Vengo de una familia católica, ¿verdad? En la cual ahí se me inculcó la fe, los valores cristianos y también en su momento se me exigió también, ¿verdad?, asistir a la iglesia, aunque a veces quizás como joven no me llamaba mucho la atención, o iba porque me obligaban o porque también ahí iba a verme con mis amigos, pero gracias a ellos pues no fui tan indiferente a la fe, y en la medida pues iba teniendo encuentros en retiros, acontecimientos de pastoral juvenil, pues allí ya me fui yo comprometiendo más, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Ya iremos conociendo, padre, sobre su vida, sobre su ministerio sacerdotal. Una familia muy católica, nos dice, en Támara, al norte, ahora hasta el sur, pero siempre en las periferias. Así es, ahora estoy en el otro extremo. Hablando del clima, pues a mí nunca me ha gustado el calor, ¿verdad?, porque también mi pueblo es fresco. Y siempre me negaba eso, pero Dios, ¿verdad?, siempre tiene sus planes, y anteriormente estaba en la parroquia San Francisco de Asís, con sede en Reitoca, y pues ahora ya he subido a la segunda estación, como digo, Acercándonos aquí en Sabana Grande, sí. un poco más a Tegucigalpa. Padre, me llama la atención esto, una familia católica, me imagino que el ejemplo de sus padres influyó mucho en su formación. Así es, por ejemplo, tengo una tía que ella estuvo en la misión Adyentes, otra que fue catequista y otras que se congregaban, ¿verdad?, en la iglesia. Mis tíos también tuvieron, ¿verdad?, también su tiempo en pastoral juvenil, donde las religiosas del Buen Pastor que estaban, ¿verdad?, donde la actual prisión de mujeres, ahí impartían talleres. Entonces ellos también tuvieron su época de compromiso dentro de la iglesia, y pues eso también influyó para que yo también lo estuviera. Sabemos que su mamá es un baluarte para usted y un ejemplo a seguir. Así es, mi mamá ahora pertenece al movimiento Juan 23, y pues a veces que llego a la casa ella se disculpa, ¿verdad?, porque a veces coincide con que ella tiene una salida, ¿verdad?, con su grupo, que va a retiro, que va a visitar enfermos. Entonces yo le digo, tranquila. ¿Cómo fue su infancia, padre? Pues mi infancia muy normal, ¿verdad? Como un niño que quiere crecer, que quiere pues salir adelante en sus estudios, que tiene sueños, como creo que muchos de los jóvenes siempre añoran el fútbol, ¿verdad? En nuestro país es muy futbolero. Entonces yo en su momento pensé en ser futbolista. ¿Quiso ser futbolista? Así es. ¿Qué posición jugaba, padre? Me gusta volante creativo. Y también tuve la oportunidad de estar en un equipo federado. Entonces sí, realmente era mi pasión. Pues todos los días jugaba en la canchita del pueblo, y los sábados teníamos un equipo juvenil, y los domingos ya jugábamos en el equipo federado, ahí mismo en la localidad de Támara. ¿Soñaba entonces ser futbolista profesional, llegar algún día a la Liga Nacional? Sí, exactamente, porque también las reservas del Motagua están allí, ¿verdad? Aunque yo soy Olimpia, pero
pero a veces cuando uno quiere, ¿verdad?, alcanzar un sueño, pues a veces se tiene que servir de algunos medios, ¿verdad? Importante saber, padre. Ya iremos viendo este ámbito de la fe. Jugaba los domingos, pero también asistía a la iglesia. ¿Cómo fue ese crecimiento espiritual? Pues no siempre fue así, ¿verdad? Porque a veces coincidía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me estaba preparando para la confirma, el horario coincidía con un partido de fútbol y en ese entonces mi prioridad era el fútbol, no era, ¿verdad?, tanto la iglesia. Pero a partir de un retiro que tuve carismático de pequeñas comunidades de base, en ese entonces el padre Dimas era mi párroco y ese sistema pastoral pues ayudó mucho a los jóvenes de esa época. Entonces a partir de ese retiro, mi compromiso que hice en ese retiro fue asistir a la Eucaristía cuantas veces yo pudiera. Y desde ahí solo a una Eucaristía fallé. Támara es una cuna de vocaciones, de ahí va surgiendo esa inquietud ocasional que ya iremos conociendo, pero ¿soñaba hacer algo más? Pues tener una familia, ¿verdad? Y prepararme en educación superior y pues tener un trabajo estable y como he dicho, una familia. Creo que hasta ese entonces eran mis metas. ¿Y la locura del sacerdocio, cómo es que llega a su vida? Pues no sé si fue locura. Yo creo que fue paulatinamente porque en el año que yo hice el proceso vocacional fuimos 2 amigos más de Támara. Uno de ellos ya había tenido unos meses en el año anterior y no lo pudo culminar. Entonces él se dijo que iba a continuarlo en el 2007. Entonces él invitó a otro amigo y al que él invitó me invitó a mí. Una cadena completa. Sí, exactamente. Entonces cuando él me dijo, vamos a unos encuentros vocacionales. ¿Y qué es eso? Es para ser sacerdote, que no sé qué. Y yo no quiero ser sacerdote, o yo me quiero casar. ¿Tenía novia en ese momento, padre? En ese momento la invitación no, en ese momento no. Y bueno, como comenzaba mi coordinación en la comunidad eclesial de base, pues me dije, bueno, me va a ayudar, ¿verdad?, para desenvolverme y todo eso. Y así fue, comencé a ir a los encuentros vocacionales. Los seminaristas de ese entonces para mí fueron muy importantes porque siempre impactaban, ¿verdad?, su forma de ser, su forma de dar los temas, las dinámicas, todo eso. Entonces ya se volvió parte de mí esperar ese sábado que teníamos el encuentro vocacional para poder asistir. Y al final yo fui como el que no falló, ¿verdad? Después de mis otros 2 amigos, a veces por sus trabajos, pues alguna vez faltaron. Los 3 hicimos el encuentro de compromiso, a los 3 nos aceptaron, solo uno de ellos por tema mayor no pudo ingresar, ¿verdad?, junto a mí, sino hasta un año después. Bueno, ya iremos hablando de esto, padre. Quiero hacerle una pregunta y es ¿cómo entraba el conflicto entre el fútbol y asistir a la iglesia, a los grupos? Porque también nos imaginamos que era un líder juvenil. Pero quiero que eso nos lo conteste al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Gustavo González en el programa En sus palabras. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa En sus palabras dialogando con el padre Gustavo González. Ahora en el Parque Central de aquí de Sabana Grande, un sitio muy concurrido por la población y que también es sitio de encuentro para la juventud, padre. Así es. En este lugar pues es muy transitado, ¿verdad? Porque vienen las personas de las aldeas, vienen a la iglesia, vienen a la oficina parroquial, vienen a la alcaldía, también a la parte del mercado. Y hacer ventas también, ¿verdad? Hacer ventas también es un lugar de concentración de toda esta área.
Estábamos dialogando y antes de la pausa le consultábamos, padre, cómo hizo para combinar esto del fútbol, de la iglesia, se estaba involucrando cada vez más, se había comprometido a no faltar a Eucaristía. ¿Cómo luchar contra esto si los partidos normalmente son en fin de semana? Es que a partir de ese retiro que les comentaba, hay un Gustavo antes de ese retiro y un Gustavo después. Antes de ese retiro, pues le decía que mi prioridad era yo, ¿verdad? Lo que yo quería hacer en ese momento, y como el fútbol era mi mayor atracción, pues ahí dedicaba mi mayor tiempo. Y a partir de ese retiro, cuando ya hice ese compromiso, pues sí, ya pues a cumplir, ¿verdad? Porque también había participación de las actividades de la parroquia, también de la iglesia local. Entonces pues yo asistí y me tocó renunciar, ¿verdad?, a lo que en ese momento era mi pasión, que era el fútbol. En su casa, ¿qué le dijeron cuando usted dijo, yo quiero ser sacerdote, ya lo he pensado, lo he analizado, tengo este proyecto de vida? Bueno, fue algo curioso porque en ese entonces, así gratis, ¿verdad? La telefonía enviaba mensajes bíblicos, ¿verdad? Entonces en eso, en el teléfono de la casa, llegó un mensaje bíblico y entonces alguien pensó que era algún mensaje de una persona, lo leyó una tía y en eso, es un mensaje de la Biblia. Ya que estás aquí quiero preguntarte algo. Aquí todo el mundo anda diciendo que vos querés ser sacerdote, que no sé qué. Contanos cómo es eso, que aquí, que allá. Todos lo sabían, menos en su casa. Sí, porque como era un proceso, en un proceso pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Uno puede disertar a mitad de proceso o culminarlo, pero no ser aprobado, ¿verdad?, en seminario. Entonces, por esa parte yo decidí mejor no comunicarlo, porque muchas veces después, en su momento, el proceso ya no iba a ser mío, sino que iba a ser de todas las personas. Y al ser de todas las personas, pues muchas veces pueden interrumpir el discernimiento con claridad. ¿Tuvo algunas dudas, padre, en Sí, decidir? sí, claro, en todo momento, incluso cuando recibí la carta de aceptación del seminario, cuando yo me puse en pie, cuando el padre Pablo Hernández mencionó mi nombre, yo llegué a él quizás en unos 5 segundos, pero esos 5 segundos se me volvieron una hora en el juicio, ¿verdad? De me voy, no, en este momento siento que no me quiero ir. Pero en eso, pum, ¿verdad? Se me encendió el foco, como decimos popularmente, y dije, bueno, es noviembre, ingresamos hasta enero, tengo tiempo para pensarlo. Y así fue. Después ya lo compartí con mi familia, ¿verdad? Compartí la carta, me dijeron que ellos respetaban mi decisión porque era mi vida. Y pues así fui diciéndome si voy a ingresar, si voy a ingresar. Y también, ¿verdad?, mis otros 2 amigos que hicimos el proceso, pues ya como dice el Evangelio, ¿verdad?, que de 2 en 2, para que cuando uno se sienta que flaquea, pues el otro le apoya, y así ingresamos, ¿verdad?, al seminario. 8 años de estudio, pero pudo seguir practicando el fútbol. Sí, en el seminario, como siempre el deporte, ¿verdad?, es una práctica que se debe realizar, pues siempre lo practicábamos en el seminario, pero ya en la medida también iban pasando los años, pues también la parte física pues ya iba mermando, ¿verdad? Y ya el estudio hay etapas donde está bastante pesadito, entonces a veces uno decide mejor descansar y estudiar, y pues así ya después ya no era tan practicado para mí. Llegué a la parroquia de Reitoca y también me involucré con algunos jóvenes para jugar, pero ya después ellos se trasladaron algunos a Tegucigalpa, entonces ya dejé de practicarlo. Al irse preparando como seminarista en vistas al sacerdocio, me imagino que tuvo bastante trabajo pastoral. ¿Recuerda alguna anécdota de esta misión que le comendaban en el seminario? Sí, hay muchas, ¿verdad? Muchas anécdotas. Por ejemplo, yo estuve en la parroquia Santa Teresa,
¿verdad? Allí me tocó tener una experiencia en una aldea que se llama Calera, ¿verdad? Entonces allí aprendí a ser cercano con las personas, ¿verdad? Y por eso me identifico mucho con la parroquia que estaba anteriormente y con la que estoy actualmente, ¿verdad? Porque es una realidad donde los feligreses quieren tener un pastor cercano, quieren saludarlo, quieren tocarlo, quieren compartir un momento con él. Entonces esa experiencia de esa aldea de Calera me ayudó para eso. Importante, padre. Llega el momento de su ordenación diaconal. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Fue en la Basílica, ¿verdad? Nuestra Señora de Suyapa. Fue un 20 de junio, ¿verdad? Ya voy a cumplir 4 años de diácono. Y bueno, ese momento, a veces hay sentimientos en ese instante que a veces las palabras no las describen, ¿verdad? Creo que fue un momento muy, muy importante para mi vida, una felicidad, ¿verdad? De esas que superan como el estándar de la felicidad, de la alegría que uno experimenta a diario. Y en el momento, ¿verdad?, de la postración, creo que ahí es donde más marca a casi todos los que nos ordenamos, ¿verdad? Y en ese momento uno es cuando siente ahí la presencia del Espíritu Santo y la oración consagratoria, ¿verdad?, de que realmente ahí Dios nos está consagrando. Un antes y un después. Queremos conocer más sobre su sacerdocio. Eso lo vamos a hacer al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Gustavo González en el programa En sus palabras. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando y conociendo la vida y obra del padre Gustavo González. Él está sirviendo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario aquí en Sabana Grande. Ahora estamos ya aquí en la sede parroquial, en una de las capillas laterales. Detrás de nosotros la imagen de la medalla milagrosa, una imagen muy querida, me imaginamos, por Monseñor Evelio Domínguez, quien estuvo y quien está enterrado en este templo. Padre, la Virgen es un pilar importante en la vocación de cada seminarista, de cada presbítero. Así es, tuve un director espiritual que me decía que quien no ama a la Virgen María es un cristiano incompleto, ¿verdad? Entonces de ahí, pues esas palabras marcaron mi vida y siempre le tengo presente a la Virgen. En su momento tuve una imagen de Nuestra Señora de Fátima y de la Virgen de Guadalupe, y en muchos momentos siempre acudí a ella, ¿verdad? Y yo sé que ella intercedió por mí en esos momentos que acudí a ella. Y hablamos que su primera parroquia, donde hace su año pastoral y donde recibe la misión del diaconado, es una parroquia consagrada a la Virgen María. Así es, estuve un año en la parroquia Guadalupe y es una imagen, ¿verdad?, que transmite mucho cuando uno se pone a contemplarla. Me gustaba observar la mirada de ella, de diferentes ángulos en los que yo me movía a ver la imagen. Yo he sentido que siempre me está viendo. Entonces, eso, si uno se percata de eso, pues me llevaba mucho a la reflexión. ¿Qué recuerda de este tiempo que le tocó servir ahí, padre? Pues recuerdo mucho, ¿verdad?, que iba al estadio. Siempre presente el fútbol. Sí. Iba cada vez que podía al estadio, iba con muchos amigos de ahí y también recuerdo mucho a la gente. Hay muchas personas que todavía me tienen mucho cariño y cuando voy allí también siempre me preguntan por la parroquia donde estoy y cómo está. Entonces también las personas ahí fueron muy cariñosas y eso son de las cosas que recuerdo ahí a la gente. 19 de diciembre 2015,
llega el momento de su ordenación sacerdotal, la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, pero usted ya conocía a dónde le iba a tocar servir, ya siendo sacerdote. Sí, como todos los años tenemos el retiro, ¿verdad?, del clero. Desde ahí su eminencia habló conmigo y me dijo: mijito, quiero que me ayudes en la parroquia de San Francisco de Asís de Reitoca. Y bueno, eminencia, usted es el que manda, le digo, yo estoy obediente a sus órdenes. Y sí, desde noviembre prácticamente yo sabía que ya iba asignado a Reitoca. Pasa el momento ya de la ordenación, llega a la parroquia de Reitoca. ¿Cómo fue vivir esta experiencia siendo el párroco? Pues en un principio con mucho temor, ¿verdad? Porque llegar de párroco es muy distinto a ser vicario, ¿verdad? Porque cuando se es vicario, el párroco es un guía y está ahí, ¿verdad? Cuando uno se equivoca o cuando uno no sabe de algo, el párroco está allí para complementar. Pero cuando uno llega de párroco de una vez, ¿verdad?, pues ahí me tuve que encomendar mucho al Espíritu Santo. Y también la ventaja es que allá los feligreses y todos los laicos comprometidos son muy dóciles, ¿verdad? Son muy dóciles. Entonces eso ayudó a que me fuese formando como párroco. Ahí aprendió a ser sacerdote. Así es, ahí aprendí a ser sacerdote, ahí las experiencias de los delegados son increíbles, ¿verdad? De feligreses también que a pesar de su realidad de pobreza, de una dura vida de poca salud y muchos otros factores, y ver de que su fe prevalece ante esas realidades muy difíciles, pues me interpelan y me daban a dar más de lo que daba. Padre, si hablamos que su ordenación sacerdotal es en diciembre de 2015, estamos hablando entonces que usted fue uno de los denominados sacerdotes de la misericordia por el año de la misericordia. Así es, así me lo expresó una feligresa amiga, ¿verdad, padre? Usted fue ordenado en el año de la misericordia, usted tiene que ser misericordioso, y así lo publicó ella en sus redes sociales. Y he tratado de cumplir con eso, ¿verdad? De ser misericordioso, de mostrar el rostro misericordioso de Dios, ya que también a veces muchas personas todavía no han pasado de la imagen del Dios del Antiguo Testamento, de ese Dios que castigaba a aquel que no le obedecía, que le iba mal porque había desobedecido la ley de Dios. Pues ya con Jesús pues cambia todo eso, ¿verdad? El Dios de la misericordia, y pues así he tratado de mostrar a ese Dios que es misericordioso. Hablando metafóricamente, si hablamos de uno de los lugares donde la sequía es uno de los factores determinantes, el ministerio sacerdotal que le toca vivir es como un instrumento para llevar esa agua viva que es Jesús. Así es, pues muchas veces las personas entran en ese dilema, ¿verdad? ¿Qué prevalece en este momento? ¿Mi fe o lo que estoy viviendo? ¿Verdad? Entonces ahí uno tiene que llevar a la gente a que tiene que hacer un equilibrio, ¿verdad? Porque sí, ciertamente en esta zona de aquí le llaman el canal seco, ¿verdad? Donde la realidad de pobreza es muy extrema, donde las personas que están en el extranjero pues amortiguan la pobreza que hay aquí, porque realmente no hay muchos recursos de parte del gobierno, y entonces las personas pues muchas veces están agarrados del rosario, ¿verdad? Y de su oración para vivir el día a día, Le tocó ver en carne propia esta realidad tan fuerte. Así es, hay personas que únicamente tienen para su tortilla y ahí con sal, sus tortillas, y a veces con repollo guisado, a veces su tortilla, ¿verdad?, con frijol y nada más. Entonces
ciertamente es muy, muy crítico. Por ejemplo, una de las realidades que una vez me llamó la atención es que iba pasando por un río, en una zona las personas estaban lavando su ropa, y más abajo estaba una persona cepillándose dentro del río y después para enjuagarse la boca, ¿verdad? Entonces venía toda el agua del jabón, ¿verdad? Entonces son realidades que... Cuando son ordenados ustedes no se matriculan con determinado lugar, es el caso, no le tocó permanecer ahí, ahora está en una nueva parroquia, que es Sabana Grande. Sí, creo que desde nuestra formación de seminarista, todos los años cambiamos de pastoral, todos los años cambiamos de habitación, de aula, entonces de ahí nosotros vamos viendo el desprendimiento, ¿verdad? El desprendimiento, entonces el estar en una parroquia y salir a otra. Sí, como todo ser humano, pues sí, en su momento nos afecta un poquito, pero no afectar en sentido negativo, ¿verdad? Pero así es la misión, así como Jesús, ¿verdad?, se trasladaba de un lugar a otro con tal de llevar la misión a cabo, pues así nos toca a cada uno de nosotros. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Sí, bien, pues agradecer, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, a Suyapa Medios, y pidiendo que el Señor Jesús siempre, ¿verdad?, sea su guía. Este año celebramos, ¿verdad?, el ciclo C, donde meditamos a San Lucas, y siempre nos dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo y que Jesús siempre está en movimiento. Pues que ustedes también siempre el Espíritu Santo los impulse para que puedan comunicar la buena nueva. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre las obras de sus manos y les acompañe siempre. Amén. Hemos conocido de la vida y obra del Padre Gustavo González, un sacerdote diocesano de muy joven, apasionado al fútbol y entregado a la población. Soy Eddie Romero en el programa En sus Palabras.